Los fracasos de la inteligencia artificial que cambiaron el mundo. Hubo un tiempo en el que la palabra inteligencia artificial sonaba a ciencia ficción barata, a esos robots de lata que chirriaban en blanco y negro, más cerca del circo que de la ciencia. Hoy la tenemos en el bolsillo, en la nevera, en los coches y hasta escribiendo guiones como este. Pero el camino no fue recto ni glorioso. Fue más bien un sendero lleno de caídas, de ridículos tecnológicos, de sueños rotos que parecían inútiles y sin embargo se convirtieron en peldaños hacia lo que hoy llamamos futuro. Porque la inteligencia artificial no nació brillante, nació como un fracaso rentable, como una colección de tropiezos que a base de obstinación nos enseñaron que incluso los errores pueden pensar. La historia arranca mucho antes de que las máquinas pudieran procesar datos, cuando un matemático británico llamado Alan Turing en los años 40 se atrevió a preguntar: ¿pueden pensar las máquinas? La mayoría lo tomó por loco. ¿Pensar? Si los ordenadores de entonces apenas podían sumar y restar. Pero Turing, con su famoso test, puso la semilla de una idea que cambiaría el mundo. No se le permitió verlo. Su vida acabó en tragedia, condenado por su orientación sexual, marginado por el propio país al que había salvado en la guerra. Y sin embargo, sin Turing, hoy no habría Siri, no habría Alexa, no habría ChatGPT. La primera gran paradoja de la inteligencia artificial. Su padre murió incomprendido y sus máquinas heredaron el futuro. Los años 50 y 60 fueron de entusiasmo desmedido. Había quien aseguraba que en menos de una década tendríamos ordenadores componiendo sinfonías, traduciendo lenguas y ganando partidas de ajedrez con la facilidad de un Mozart digital. La realidad fue mucho menos poética. Los sistemas de traducción automática, por ejemplo, prometían abolir las barreras lingüísticas, pero los primeros resultados fueron un desastre cómico, frases mal traducidas que parecían más mensajes de ultratumba que conversaciones útiles. Hay una anécdota mítica. Al intentar traducir "The spirit is willing, but the flesh is weak" al ruso y luego devolverlo al inglés, la máquina ofreció: "El vodka es bueno, pero la carne está podrida". Nadie iba a fundar Naciones Unidas con semejante intérprete. Y sin embargo, de esos fracasos se alimentó la lingüística computacional que hoy permite traducir instantáneamente cualquier idioma desde un móvil. El entusiasmo chocó contra la dura realidad y llegó lo que los historiadores llaman el invierno de la IA. A finales de los 70 y los 80, muchos proyectos se cancelaron porque no daban resultados. Los gobiernos retiraron fondos, las empresas dejaron de confiar. Las promesas se habían inflado demasiado y el mundo se cansó de esperar. Era como anunciar cohetes a Marte y entregar monopatines oxidados. Pero ese invierno, lejos de matar la inteligencia artificial, la obligó a reinventarse. Los investigadores aprendieron a ser humildes, a reconocer que enseñar a una máquina a pensar no era tan sencillo como darle un diccionario. Mientras tanto, la cultura popular hacía su parte. Películas como 2001, Una odisea del espacio, nos presentaban a HAL 9000, el ordenador que se rebelaba contra los humanos. La gente empezó a temer más que a admirar la IA. De pronto, lo que en los laboratorios era un juguete defectuoso, en el cine era un monstruo asesino. Ironía pura. Cuando la realidad fracasaba en ser inteligente, la ficción la convertía en demasiado lista. Y ese miedo también motivó a investigadores a demostrar que la IA podía ser útil sin ser peligrosa. En los años 90 vino un hito inesperado. IBM desarrolló Deep Blue, el ordenador que derrotó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Lo vendieron como el triunfo de la máquina sobre el hombre. Pero incluso allí había truco. Deep Blue no pensaba, solo calculaba jugadas a una velocidad imposible para el cerebro humano. Era más un martillo de silicio que un estratega. Y sin embargo, ese fracaso en parecer verdaderamente inteligente abrió las puertas a aplicaciones prácticas en cálculo, logística y toma de decisiones. El nuevo siglo trajo otra ola de promesas. Aparecieron asistentes virtuales, chatbots y programas que querían conversar como humanos. La mayoría daba risa. ¿Quién no se ha desesperado con esos contestadores automáticos que no entienden ni lo más básico? Diga lo que desea. Hablar con una persona. No he entendido. ¿Desea renovar su póliza? Eso era inteligencia artificial, la incapacidad de diferenciar entre un cliente y una tostadora. Y sin embargo, cada uno de esos intentos fue un ladrillo en el muro de lo que hoy sí funciona. Un ejemplo claro: los coches autónomos. Al principio parecían ciencia ficción. Google, Tesla y otras compañías prometían taxis sin conductor en pocos años. La realidad: accidentes, sistemas que confundían un tráiler con el cielo, cámaras cegadas por el sol.
Pero incluso esos fallos impulsaron mejoras en visión artificial, sensores y algoritmos que hoy no solo sirven para coches, sino para medicina, agricultura o vigilancia. Lo que parecía un desastre de autopista fue una autopista hacia el progreso. Y llegamos al presente. Hoy convivimos con inteligencias artificiales que recomiendan música, detectan enfermedades en radiografías, escriben textos, pintan cuadros y hasta intentan hacernos reír. Lo curioso es que cada avance actual tiene detrás una montaña de tropiezos. Los algoritmos de reconocimiento facial, por ejemplo, empezaron siendo torpes y sesgados, incapaces de distinguir correctamente a personas de distintas etnias. Fue un escándalo. Pero ese escándalo obligó a refinar las bases de datos, a exigir diversidad y ética en el diseño. El error reveló una verdad incómoda y necesaria. La lección es clara. La inteligencia artificial no se construyó con victorias perfectas, sino con fracasos convertidos en combustible. Los errores de traducción, los inviernos de financiación, los chatbots torpes, los coches que se confundían de camino, todos ellos abrieron paso a una nueva manera de entender qué significa pensar. El mayor éxito de la IA es que nunca se rindió a sus propios fracasos. Y ahora estamos aquí, en un momento histórico en el que la inteligencia artificial no solo nos acompaña, sino que redefine nuestras vidas. Pero conviene no olvidar su origen humilde, cómico y a veces aterrador, porque cada vez que un algoritmo nos asombra, hay detrás una larga fila de científicos que soportaron las burlas, los recortes, los titulares crueles y los presupuestos perdidos. Si hoy la IA parece mágica, es porque fue alimentada durante décadas por la terquedad de quienes creyeron en ella cuando nadie más lo hacía. Así que la próxima vez que le pidas algo a una inteligencia artificial y se equivoque, recuerda, no es el fin del mundo, es el principio de otra etapa. El fracaso de hoy puede ser la genialidad de mañana. Y si las máquinas pueden permitirse aprender a base de errores, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo video.